Bienvenidos amigos, aquí en este programa les decimos que los cristianos perseguidos, los mártires de hoy, los actuales, son personas normales y corrientes como usted y como yo, pero que en un momento dado su fe se pone a prueba, igual que los primeros siglos. Son padres de familias, madres, curas, monjas, que en un momento dado su vida corre peligro o se la corta un terrorista por seguir a Jesús. Bueno, pues aquí en este programa, Perseguidos pero no olvidados, que cada semana se asoma a sus casas gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, queremos que los conozcan, que vean su rostro y sobre todo que comprueben su fe. Un domingo, en una parroquia de Burkina Faso, en plena celebración de la misa, con la iglesia abarrotada, llegaron 40 terroristas, gritaron a las mujeres que se pusieran el velo, que se convirtieran al Islam, sembrando el terror. Separaron a 5 fieles y al sacerdote lo sacaron fuera de la iglesia y allí les acribillaron a balazos. Nos lo contó Ayuda a la Iglesia Necesitada un superviviente, el que van a ver ahora en su pantalla, que estuvo escondido durante el ataque en la sacristía, temblando de miedo, y que cuando salió no había absolutamente nadie, solo los 6 cadáveres a los que veló solo durante 6 horas porque no apareció nadie. Él y los cristianos de Burkina Faso siguen confiando en Dios. Sí. Pedimos a nuestros hermanos en el extranjero que nos sostengan con la oración para que la paz vuelva a Burkina Faso. Rezad por nosotros para que no abandonemos nuestra fe. Este es el superviviente, el que nos habló ya Burkina Faso. Este país se está convirtiendo en uno de los países de África donde más peligro hay y donde los terroristas acampan a sus anchas y están dominando ya casi todo el país. Una compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España ha estado recientemente allí justo antes del coronavirus y nos va a contar todo lo que ha visto en este país. Bienvenidos. Saludos, como decimos amigos, y bienvenidos a este programa que Ayuda a la Iglesia Necesitada les trae todas las semanas aquí en 13 Televisión, en 13 en salida, con este programa que lleva por título Perseguidos pero no olvidados, donde sí, efectivamente, hay muchos amigos, hermanos nuestros perseguidos, pero que en este programa no les olvidamos. Y como les contaba al principio, está aquí con nosotros hoy María Armada, que es compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha estado visitando Burkina Faso muy recientemente, justo antes de que se cerraran las fronteras de todo el mundo por esta pandemia, y que está aquí porque acaba de ver de primera mano pues todos los proyectos que Ayuda a la Iglesia Necesitada desarrollamos en este país, y sobre todo, pues que estuvo acompañando a los desplazados y a los cristianos, escuchando sus dolores, sus preocupaciones, compartiendo con ellos, pues una familiaridad a pesar de todo este horror y de la violencia que están sumidos desde hace años. Bienvenida, María. Muy buena, Raquel. Hemos empezado el programa contando, María, el testimonio de este chaval de unos 30 años, este superviviente de la iglesia de Dablo. El 12 de mayo del 2019, tú fuiste quien la grabó, tú fuiste el que estuviste delante de estos supervivientes de este atentado en esta iglesia y, por favor, cuéntanos qué pasó aquel día. Pues, Raquel, como tú has contado fenomenal, aquel día, el 12 de mayo del 2019, hubo un atentado en el que unos terroristas entraron en una iglesia, la asaltaron, mataron a su sacerdote y a 5 de sus fieles. Esto me lo contó este testigo que hemos traído hoy a tu programa y lamentablemente con las heridas muy abiertas y aún sufriendo mucho porque no había pasado ni un año desde que pasó. Me contó cómo estos 35-40 terroristas llegaron con sus motos, con sus turbantes, gritando, rodearon la iglesia.
Como él pudo esconderse en un baño cercano a la sacristía porque estaba arreglando los micrófonos de la iglesia, justo la misa estaba a punto de comenzar, que era la de 9, y pudo esconderse en unos baños cercanos a la sacristía, a 4 metros de estos terroristas, y lo oyó todo. Nos contó cómo estos terroristas rodearon la iglesia, entraron en ellas, gritaron a las mujeres que se pusieran el velo, que se convirtieran al Islam, que no volvieran a pisar una iglesia, y a los hombres les sacaron fuera, seleccionaron de entre ellos a 5 que tuviesen nombre cristiano, los pusieron en el suelo, les dispararon, y antes de dispararles gritaron Allahu Akbar. ¿Qué significa? Dios es grande. Entonces, hicieron esta masacre. Este pobre hombre estaba escondido en estos baños y pudo presenciarlo a través del oído todo. A la vez, el padre Simeón Llampa estaba en la sacristía con 2 monaguillos porque iba a salir a la misa. Podía haber huido porque sabía que estaban los terroristas, el ruido, todos, a los disparos, los gritos, pero no quiso huir y volvió para estar con sus fieles, con sus feligreses, para ver si podía ayudarles, para ver qué podía hacer, y eso le costó la vida porque le dispararon 2 tiros por la espalda. Y ahí quedó. Luego estos terroristas dispararon al sagrario, que no consiguieron abrir, incendiaron la iglesia y se fueron gritando, sin antes decir que quién era ese Dios que no servía para nada, ese Dios en el que creían, que para eso era, o sea, que no servía para nada ese Dios, que ese Dios ni existía. Y se fueron con sus motos haciendo ruido y tal. Este ataque duró 45 minutos. 45 minutos oyendo gritos dentro del interior de la iglesia. La gente, me imagino, que te contaría que estaba asustadísima, totalmente traumatizada, ¿no? Sí. Y lo triste o lo grave de la situación es que en esos 45 minutos no vino nadie. Ninguna fuerza de seguridad, ninguna policía, ningún gendarme, nadie apareció por allí. Nadie se quiere enfrentar a los terroristas. Y no solo en esos 45 minutos, sino en las 6 horas de después. Este hombre, este chico, nos contaba cómo, al no oír ya ruidos, salió de su escondite y vio como que ya no habían oído todos, no había nadie, estaba él solo, se acercó a los cuerpos y vio que entre ellos uno de los cuerpos fallecidos era el de su padre. Uno de los 5 fieles, además del sacerdote, era su propio padre. Sí, era el padre de este testigo que nos contaba el testimonio. Y él solo, velando los cadáveres, fue a buscar unas mantas para taparlos y estuvo solo hasta las 3 de la tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o sea, 6 horas, sin recibir una sola visita, solo algún curioso que iba por allí, pero ninguna visita de fuerzas de seguridad. Nadie. Entonces, claro, están completamente desvalidos. Y como este atentado hay en todos los pueblos vecinos, porque los terroristas están allí. Y la única opción que tienen es huir. Esta historia que nos está contando nuestra compañera María Armada, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, vamos, es que la ha escuchado y la ha visto con sus propios ojos, porque efectivamente Ayuda a la Iglesia Necesitada ha estado en Burkina Faso justo a finales de febrero, ¿no, María? Nos pilló la pandemia por los pelos. Sí, justo. Y son historias tan reales y tan recientes que ni siquiera le ha dado tiempo a que la opinión pública internacional, porque no quiere o porque no lo ha podido conocer, no se ha hecho cargo de lo que está pasando. Esto sucede, María, en el norte de Burkina Faso, ¿no? En el norte y el este de los pueblos de Burkina Faso. Sucedía antes, ahora los terroristas están tomando terreno y ya se van acercando más a la capital. Pero en el norte de Burkina Faso, que pertenece al Sahel, y el este, son todo aldeas, pueblos, ciudades que están empezando a sufrir este tipo. Bueno, empezando no, llevan ya desde el 2019 de forma mucho más fuerte. O sea, 1 año y pico. Sí. Es una cosa muy reciente. En 1 año y pico han crecido mucho los atentados. Ya había alguno en el 2018 también. Era con el propósito de desestabilizar Burkina Faso, como comentábamos la semana pasada, lo pasaba igual con Mozambique, como siempre y continuamente pasa desde hace ya más tiempo, en Nigeria, en Níger, en el Chad, en toda la parte del cinturón del Sahel. ¿Quiénes son, María? ¿Qué pretenden?
Pues, ¿qué has visto tú? ¿Qué te decían los obispos, las iglesias de allí? Pues dicen que no saben quiénes son, porque estos ataques no están reivindicados, pero se les atribuye a grupos afiliados a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Son grupos de terroristas, yihadistas, que se mezclan con muchos otros terroristas, o sea, con narcotraficantes, con traficantes de todo tipo, con delincuentes comunes, con todo, y aprovechan la pobreza del país también para meterse en esas zonas, enrolando a jóvenes que no tienen nada, pero bueno, sobre todo son terroristas yihadistas. De hecho, el cardenal Philippe Ouedraogo, arzobispo de Ouagadougou, hizo un llamamiento muy claro a ser la voz de las verdaderas víctimas de este conflicto, los miles de fallecidos y los cerca de 1 millón, que ahora vamos a hablarlo con María, 1 millón de desplazados internos que se han visto obligados a dejar su casa por este ataque y esta guerra. Vamos a escuchar lo que dice este arzobispo. Tenemos que estar unidos en el diálogo y la comprensión mutua. Es un grito del corazón que lanzamos y queremos que vosotros, los medios de comunicación, seáis la voz de los que no tienen voz. De todos los hombres y mujeres inútilmente asesinados, entre 600.000 y 1 millón han dejado sus tierras. Bueno, lo dice muy claro, ¿no? Tú le grabaste también a este arzobispo. ¿Qué es la opinión? ¿Qué pueden decir estos pastores cuando ven que sus iglesias, paupérrimas además, encima son los que están poniendo los cadáveres? Sí, bueno, la verdad es que están súper preocupados por la situación, porque no saben quién es, o sea, no hay nadie que reivindica, no hay nadie con quien pueden dialogar, no hay nadie con quien pueden intentar solucionar esto. Y lo que nos decía el cardenal es que ¿de dónde vienen estas armas? Estas armas no son de Burkina Faso. ¿De dónde vienen? ¿Quién las financia? ¿Quién financia todo esto y qué objetivo tienen? Porque no saben el objetivo. Está claro que estos terroristas entran sin piedad y matan a musulmanes, a personas de religiones tradicionales, a cristianos, pero lo primero que hacen es buscar a los cristianos. Entran en las aldeas y a los primeros que ven preguntan dónde está el cura, si hay un cura, dónde hay una parroquia y dónde están los catequistas y los cristianos de la aldea. Y este es su objetivo primero. Luego no tienen pelos en la lengua y matan a todo el que se les pone por delante. Pero está claro que la Iglesia es objetivo de ataque de estos grupos. Y esto está provocando que el cristianismo, que en esas zonas del norte y este, que era religión minoritaria, está desapareciendo. Porque todas estas personas tienen que huir para salvar sus vidas. Claro. O los matan o huyen. Y entonces están descristianizando muchísimas zonas de Burkina Faso. Vamos a hablar ahora de ello, pero primero Gladys Carbonell, nuestra compañera, nos va a poner un poco más en contexto, porque nos va a traer los principales datos de este país y sobre todo un repaso a esta escalada de violencia que en muy poco tiempo pues ha ido creciendo y que de momento pues está tomando cada vez más terreno. Gladys, cuando quieras. Gracias, Raquel. Pues mira, hasta ahora en Burkina Faso se han perpetrado relativamente pocos atentados yihadistas, pero los que se han cometido han sido especialmente violentos. En 2018, varios coches bomba y terroristas suicida explotaron contra la embajada francesa y el cuartel general del ejército burkinés. El saldo fue de 16 muertos y 100 heridos. En enero de 2016, otro atentado había dejado 30 muertos. Fue en un hotel y un restaurante también de la capital. Y el 13 de agosto de 2017, otro restaurante de la ciudad sufrió un ataque. Los terroristas dispararon indiscriminadamente contra los viandantes y en este atentado perdieron la vida 20 personas. Con todo este panorama, existe el peligro de que la crisis y la inestabilidad política se extiendan por toda la zona. Por tanto, el pequeño país de Burkina Faso se ve amenazado por dos grupos. Primero, por Boko Haram, la milicia terrorista que opera generalmente en Nigeria. Y segundo, por el Estado Islámico, ese grupo terrorista tan conocido. Y ante esta amenaza terrorista, Burkina Faso se ha unido a países como Malí,
Mauritania, Níger, Chad y también al ejército francés, precisamente para combatir el yihadismo dentro de sus fronteras, y toda esta operación tiene el nombre de Barkhane. Pese a los atentados terroristas, allí en Burkina Faso existe una actitud optimista respecto a la convivencia pacífica entre las religiones. Sin embargo, la victoria en la batalla contra el yihadismo aún llevará tiempo. Lleva tiempo porque además cada vez están tomando más terreno, ¿no? ¿Qué país te has encontrado, María? ¿Te esperabas tanto terrorismo, tanta guerra? La verdad que no. Es tremendo porque hemos podido comprobar, hemos estado con muchísimas personas que nos han contado, tanto a nivel institucional como las personas desplazados o iglesia y tal, que nos han contado esta situación, cómo iba empeorando. O sea, se ve que mes a mes, día a día, los terroristas van tomando terreno. Y Burkina Faso no tiene la capacidad o no tiene la estructura como país, ¿no? De ejército, de gobierno, de fuerzas armadas. De hacerle frente, de reaccionar. Tú piensas, Raquel, que Burkina Faso ha sido siempre un país que se caracterizaba por su tolerancia, por la convivencia de diferentes etnias, religiones. De hecho, en una misma familia podía haber una mujer musulmana y el padre cristiano, o al revés. Mucha mezcla y convivencia entre etnias y religiones, muchísimo diálogo, tolerancia, solidaridad, paz. Y esto les ha pillado por sorpresa. No tienen ejército que pueda frenar esto. No tienen fuerzas de seguridad, no tienen la capacidad. Y sobre todo al principio eran incrédulos ante esta situación. Los primeros ataques ellos ni siquiera lo tomaban como un ataque. No querían afrontarlo. Madre mía. Esta canción ya no suena. Esta banda sonora que lo estamos contando aquí en Perseguidos pero no olvidados, el programa de ayuda a la Iglesia necesitada, lo estamos anunciando, avisando, ya casi gritando, ¿no?, de lo que está pasando en todo el Sahel. Es la misma canción con distinta letra, ¿no?, pero la sintonía es la misma. Vamos a ver unos mapas, que a ver si nos lo podemos poner en realización nuestra super amiga Rocío, donde se ve el avance del yihadismo en Burkina Faso. Mira, esto es en mayo de 2013, ¿no? Cuéntanos, María, explícanos un poquillo porque tú conoces bien el país. Sí, bueno, podéis... Junio del 18. Sí, podéis ir viendo las zonas rojas, son las zonas donde hay muchísima inseguridad debido al terrorismo, ¿no? Donde no se puede ir, y podéis ir viendo cómo va pasando. Y si ya veis en los mapas del 19, desde enero hasta diciembre, ¿sí?, es increíble cómo va el avance. La zona roja es zona totalmente desgobernada, donde los terroristas yihadistas campan a sus anchas, donde las carreteras están tomadas, donde las aldeas... De esas zonas rojas es de donde nos hemos encontrado todos los desplazados que huían de sus pueblos, de sus diferentes aldeas. O sea, si fijaros, en mayo no era recomendable ir al norte, pero no era peligroso, en mayo del 2013. En junio de 2018 ya lo tenemos, el mapa completamente cambiado, pero es que ya diciembre del 2009 es julio de 2019, como veis. Casi la mitad del país ya está avanzando con este yihadismo. Y ya a finales del 2019 es tremendo cómo está la cosa y cómo está, mirar la situación y cómo están completamente rodeando a la capital. Y a este país, Guadagurú, a este país que es la mitad en rojo, fue el que visitaste tú, con un equipo de ayuda a la Iglesia necesitada, donde, bueno, fuisteis a compartir el dolor, las dificultades, ver los proyectos en donde se les puede echar una mano a esta iglesia, ¿no? Lo que visteis, me imagino, que ya que no podíais ir a las zonas rojas... bueno, estuvimos en frontera, con una zona roja, sí, que por seguridad mejor no decir el nombre, porque allí encontramos muchas personas que están perseguidas, entonces no queremos decir dónde hemos estado por protegerles, pero estuvimos en la capital y luego estuvimos desplazados un poquito en una zona, digamos, naranja-roja, ahí en el borde. En el borde, porque queríais ver efectivamente cómo estaba la población y cómo ser como decimos en ayuda a la Iglesia necesitada, ser el hombro, ¿no?, en el que poder consolar, ¿no? Sí. 1 millón de desplazados, dicen algunas fuentes de Naciones Unidas, que está provocando esta inestabilidad en el país. 1 millón de personas que van bajando, claro. Y que tú has estado en campos de desplazados gigantes y en condiciones paupérrimas. Exactamente. ¿Cómo son esos campos? Este avance del terrorismo está provocando una crisis de desplazados
sin precedentes. Y estos desplazados, o sea, estas personas tienen que huir con lo puesto de sus casas, con el que puede con una cabra, el que puede con una bolsa de ropa, con nada. Tienen que huir de sus casas andando, en sus motos, con carros, con lo que puedan. Y van llegando a ciudades, o sea, son un número tremendo, porque 1 millón, imaginaros lo que es. El número de desplazados es muy superior en muchas ocasiones al número de personas que viven en las ciudades a las que van. Las poblaciones. Entonces es una crisis tremenda que no pueden afrontar, no saben afrontar. Muchos vienen acogidos en familias, porque ya os he dicho que la población de Burkina Faso es gente muy solidaria, y aunque no les conozcan, les acogen en sus casas, en sus patios, pero no entran todos en las casas de todos. Entonces hay campos llenos y llenos de desplazados que van llegando y se van quedando. Hasta 1 millón. 400.000 niños, me comentabas, sí, sin escolarizar. Sí. Ese es el gran problema, ¿no? Estuvimos en tres campos, y en esos 3 campos de desplazados lo que más me llamó la atención, además de la pobreza absoluta, de poca ayuda, sin agua, condiciones sanitarias horribles, la gran cantidad de niños que había en esos campos, huérfanos, porque los terroristas matan a los hombres, a las mujeres no. Entonces las mujeres huyen con los niños, y esos campos, como veis, están todos llenos de mujeres y de niños huérfanos. Más de 400.000 niños sin escolarizar. Ese es un grandísimo problema que hay ahora en Burkina Faso. Estos eran niños que iban a sus colegios, en sus pueblos, y tenían su vida digna con sus terrenos, eran agricultores o ganaderos, los padres. Y ahora están sin ir al cole, y es que eso es lo que quiere el yihadismo. No, acabar con los colegios, claro, no acabar con los colegios. Y María, en estos campos de desplazados, ¿quiénes están sosteniendo a esta población? Porque me parece a mí que pocas organizaciones no gubernamentales. Pues en los campos que yo fui, vi a la Iglesia. Vi a la Iglesia, pero no solo dando comida, que al final, vi a la Iglesia pobre, a la Iglesia de allí, a la Iglesia del pueblo. Vi al párroco de la iglesia que estaba cerca del sitio donde acababan de llegar, haciendo de todo por ayudar. Vi a Cáritas ayudando, vi a las monjitas ayudando en lo que podían, y vi a la gente del pueblo buena, tanto musulmanes como cristianos, apoyándose en la parroquia, en Cáritas, en tal, para ayudar en lo que podían. Y la verdad es que a la Iglesia la vi llevando esperanza. Llevando esperanza, a pesar de todo. O sea, no solo era la comida, no solo era que llevaban bidones de agua, que en lo que podían, porque es que está completamente sobrepasada esta situación. Como veis, los campos, esos son campos de desplazados, estas fotos que estamos viendo detrás. Y en ese campo estuve yo, en ese había muchos musulmanes, y la Iglesia estaba ayudándoles. En otros eran muchos cristianos, y la Iglesia estaba ayudando. A todos, como siempre. Y las monjitas, lo que nos decían, o sea, que tuve la suerte de conocer, que fue una experiencia súper bonita, enriquecedora, porque en medio de tanta miseria y de tanta desgracia, vimos esperanza en estas monjitas que veis aquí, que son las hermanas de la Inmaculada Concepción, que decían que su principal misión, sí, ellas iban con sus coches a buscar desplazados, a ver si podían ayudarles, pero su principal misión era llevar la alegría a los corazones de esos niños que habían visto tanta tragedia, tanto dolor, y tenían tanto odio dentro. Esas madres tenían tanto odio dentro, que la misión era que esos niños crecieran con amor, para que no pudieran ser terroristas de mayores. Presos del odio y convertirse de nuevo en terroristas de siguiente generación. Como siempre, contra todo pronóstico, la Iglesia trabajando con pocos medios, pero haciendo posible lo imposible. Y el Papa Francisco, como pueden imaginarse, no se ha olvidado de Burkina Faso, aunque no salga mucho en los medios de comunicación. Por eso, nos lo va a contar ahora Irene Pozo, la directora de contenidos de 13 Televisión, nos va a recordar el sentido especial que tiene la fraternidad para el Papa Francisco hoy y los distintos llamamientos a la paz que ha realizado en relación con el conflicto que vive este país. Irene.
¿Qué tal, Raquel? Esta semana en la que la palabra fraternidad cobra especial sentido debido a esa encíclica que firmaba el Santo Padre en Asís hace nada, apenas unos días, quiero recordar unas palabras del Papa de hace apenas unos meses. Como bien sabes, desde hace algunos años, Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo, viene sufriendo ataques terroristas de una forma continuada. La situación se agravó especialmente en el año 2019. Ese año, además, se vivió uno de los peores ataques que se llevó por delante la vida de casi un centenar de personas, dejando además numerosos heridos. Un hecho que el propio Papa Francisco no pasó por alto y tras su catequesis habitual en la Plaza de San Pedro hizo un llamamiento para que no falte la protección de los más vulnerables. Invitó también a todas las autoridades civiles y religiosas a multiplicar esfuerzos para promover el diálogo interreligioso y la concordia en base precisamente del documento que unos meses atrás se firmaba en Abu Dhabi sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Sin duda, una invitación al diálogo y a la reconciliación que dejaba un mensaje que también estos días escuchamos y que deberíamos tener más presente. O construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Bueno, el Papa Francisco no se olvida de Burkina Faso, no se olvida de este dolor que tú has visto, que has puesto los pies, las botas en estos campos de desplazados de Burkina Faso, donde pocos periodistas y pocas organizaciones llegan a tocar lo que está pasando hoy en día, ¿no?, con este terrorismo en el Sahel. María, habría allí algún que otro historión, ¿no?, que habrás podido traerte, ¿no?, en el corazón, ¿no?, de familias cristianas horrorizadas y sin embargo cuéntanos, no avanzo, cuéntanos. Pues son muchísimos, o sea, podría estar aquí horas y horas y horas hablando de todos los testimonios que hemos podido ver. Yo me quedo con dos cosas, me quedo con un campo de desplazados en el que vimos muchas familias cristianas, de hecho estaban todos los que venían de Dablo, de los que habían huido del atentado o sea, hablo de las zonas rojas arriba, ¿no? De la zona del sitio donde fue el atentado que hemos contado al principio del programa, y de otros pueblos de Yibo, de otros pueblos de alrededor y de la zona. Y ahí estaban, en mitad de los musulmanes, porque en los campos están musulmanes y cristianos conviviendo juntos, con sus cruces y sus medallas y sus trajes, con sus vírgenes puestos o sea, sus estampados, las telas estas tan africanas que hay, con estampados de vírgenes y de cruces y de tal. Y esta gente no tenía ropa, o sea, los niños iban solo con camisetas con harapos, tal, pero su medallita de la Virgen Milagrosa y su crucecita de madera la llevaban muy orgullosos, a pesar de estar perseguidos, a pesar de estar en campos de desplazados en los que podría haber algún infiltrado, en los que pueden seguir, o sea, a pesar de haber huido del terror, ellos no se esconden, no esconden su fe y llevan su cruz y su medalla y sus niños con las medallitas, y eso fue precioso. Y luego también tuvimos ocasión de ver, de estar en un seminario en el que conocimos unos seminaristas afectados también por la persecución religiosa de una manera que sus familias también habían tenido que huir. Estos seminaristas, la gran parte de ellos eran hijos de catequistas, que ya sabéis que en África son una figura importantísima en la evangelización, y entonces habían tenido que huir de todos estos pueblos, y estos seminaristas nos contaban todos, lamentablemente, o sea, eran 10 chavales jóvenes que nos contaban todos la misma historia. O sea, uno había huido de un pueblo después de haber matado a 10, otro atentado que habían muerto 5 en una procesión y también se habían tenido que huir, luego otros, y todo igual. Y a pesar de todas esas historias tan tremendas, tan dramáticas, luego nos dieron esperanza, porque uno de ellos, con sus 23 añitos que tenía, un seminarista, decía que su sueño era ser sacerdote para volver a su pueblo, que está completamente tomado por terroristas, para volver a su pueblo a evangelizar y a cumplir allí su misión. Y lo decía con una alegría cuando le preguntamos si tienes miedo. No, ¿por qué? Entonces, sí, estos son los seminaristas que encontramos. Y testimonios preciosos todos ellos, que nos daría para millones de programas, así que lo dejamos aquí. Estás viendo crímenes, viendo cómo te arrasan las iglesias, cómo asesinan a tus amigos de la parroquia, te haces seminarista y quieres volver a evangelizar a estos terroristas.
Madre mía, es que esto es lo que está pasando, ¿eh? Esto es la historia real de nuestra iglesia que sufre en el mundo en estos momentos, que está latiendo en Burkina Faso. ¿Qué va a pasar, María, en el Sahel, en todo el Sahel, en todos estos países que están ahora dejando sangre de mártires, pero vamos, a raudales? Pues tremendo. Puede ser una situación catastrófica. Como esto no pare, como no haya reacción, puede ser una debacle. Como habéis visto, el terrorismo sigue avanzando, el gobierno o Burkina Faso sigue sin poder reaccionar. Ahora, la gente, cuando estábamos allí, hablaban de grupos de resistencia popular, o sea, que puede estallar en un conflicto civil, ¿no? Ellos creían que la única solución ahora era en la misma población que se autodefendiese. Claro. Entonces estaban pensando que su única esperanza era estos grupos de defensa de la patria, que los llamaban de voluntarios de defensa de la patria o de resistencia popular, que pudieran actuar, porque las fuerzas de seguridad del Estado siguen sin estar preparadas, no están entrenadas, no están formadas y están perdiendo todas las batallas contra el terrorismo yihadista. Y como Burkina Faso caiga en manos del terrorismo yihadista en su totalidad, va a ser un problema enorme, porque llegarán a Costa de Marfil, a Togo y con eso al resto de África. Al resto de África. Y por eso el cardenal, o sea, toda la Iglesia en su totalidad, el cardenal Ouedraogo, los obispos, los sacerdotes, las hermanas, los catequistas, todos nos piden que recemos por la paz en Burkina Faso, porque es la única esperanza que tienen. Lo vamos a hacer porque no nos olvidamos, y además creo que hay proyectos de ayuda a la Iglesia Trinidad allí, ¿no? Sí. Vamos a trabajar para sostener a estos amigos, hermanos nuestros con nombres y apellidos que ya son más nuestros, gracias a que nos los has acercado, María, para sostener en lo que podamos, ¿no? Sí. En formación de sacerdotes, a estas religiosas, en todo lo que se pueda. María Armada, eres una valiente por haber ido a Burkina Faso y también una privilegiada por haber tocado con tus manos a estos hermanos que son los pioneros en la fe en estos momentos de la historia que nos ha tocado vivir del cristianismo. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti, Raquel, y a todos vosotros. Pues seguimos, aunque con el corazón encogido por Burkina Faso, porque ahora nos vamos a disfrutar un poco y aprender más del arte con nuestro experto y también compañero, Carlos Colón, que nos trae un cuadro muy especial de una santa mártir que se va a celebrar en los próximos días. Carlos, ¿qué cuadro nos traes hoy? Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola artistas, me alegro mucho saludaros, espero que estéis muy bien. Cuéntanos, ¿por qué lo has escogido? Pues sí, hoy te traigo una obra muy interesante. Es un fresco que se halla dentro de la iglesia de San Pedro en Antioquía, en la actual Turquía, y es la conversión de Santa Pelagia de Antioquía. ¿Por qué lo he escogido? Pues mira, tiene muchas peculiaridades. Primero, Pelagia era una mujer, una cortesana que vivía en Antioquía, en esa ciudad, lo que es la actual Turquía, Antioquía de Siria se llamaba entonces, y ejercía como cortesana, como prostituta, llevando a muchísimos hombres a la perdición. El obispo local, el obispo Nono, que aparece en el fresco rezando por ella, la convierte y la bautiza. Ella tiene una conversión totalmente radical y se va a vivir como ermitaño, incluso haciéndose pasar por hombre y cambiándose el nombre a Pelagio en el Monte de los Olivos en Jerusalén, donde muere como mártir en el año 468. A mediados del siglo V. Este fresco se halla en una iglesia, la de San Pedro, que vemos en esa fotografía, que fue el lugar donde estaba la sinagoga, que en los Hechos de los Apóstoles aparece San Pablo predicando en esa sinagoga de Antioquía de Siria, y donde primeramente se llama cristianos a los cristianos. Por eso tiene esta connotación tan importante. Es un fresco gótico hecho en la época de los cruzados, alrededor del siglo XIII, siglo XIV, y es un fresco precioso que está dentro de esta iglesia. Pues nada, eso era lo que quería traer hoy. Una cosa importante, se celebra su festividad el día que muere, que es el 8 de octubre del 468. Pues nada, espero que os haya gustado mucho y hasta la vuelta, hasta otro día. Hasta luego, chao.
Muchas gracias, Carlos. Pues de los cuadros nos vamos a las instantáneas del momento. Les traemos esta preciosa imagen desde Alepo, Siria. Allí vive la hermana Saima, como están viendo, y en esta foto sostiene una pequeña con discapacidad. En el siguiente vídeo les vamos a contar la historia de la hermana. Mi nombre es Sami Arieg. Vivo en Homs, Siria, una ciudad devastada por una guerra de 8 años. Esa es la razón por la que muchas familias han perdido toda esperanza. A pesar de la destrucción que nos rodea por toda la ciudad, hay mucho que podemos reconstruir. Soy religiosa del Sagrado Corazón. Nuestra misión es cuidar a aquellos que más lo necesitan. Soy directora del SNF, una escuela para niños con discapacidades mentales. También les enseño a los jóvenes a vivir como cristianos dentro de la iglesia. Trato que ellos vuelvan a sentir que Dios está presente en sus vidas. Y que con Dios y con oración podemos superar estos tiempos difíciles. Al comienzo de mi vocación yo quería tener una vida muy espiritual. Pero la guerra me ha puesto a prueba. La oración es el momento más importante de nuestro día, pero cuidando de nuestra gente traemos el amor de Dios a la tierra. Agradecemos a Ayuda a la Iglesia Necesitada todo su apoyo. Y es el momento en el que conectamos con la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nuestro compañero Josué Villalón está ya con nosotros y nos va a contar las noticias más importantes de esta fundación. Hola Raquel, un saludo para todos los seguidores del programa. Si os preguntase cuántos de vosotros rezáis por los cristianos perseguidos, ¿qué me responderíais? Pues así de directo fue el Papa Francisco hace unos años para hacernos recapacitar sobre la importancia de la oración por la Iglesia perseguida. Y en este mes de octubre que acabamos de empezar, mes del Rosario, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada nos invitan a sumarnos a esta oración mariana y de forma especial por los cristianos perseguidos. ¿Qué te parece, Raquel? Pues una idea estupenda, porque además es el mes del Rosario para rezar por los cristianos perseguidos, por todos nuestros misioneros, por todas nuestras iglesias, pobres, necesitadas, marginadas, discriminadas en todo el mundo. No tenemos tiempo para más, Josué. Muchísimas gracias y la semana que viene más. Hasta pronto. Y con Josué, con el Rosario, como no, con la oración nos despedimos en este programa en el que les pedimos que no se olviden ni de nuestros amigos de Burkina, ni de nuestra hermana Saima en Alepo, ni de tantos hermanos nuestros en todo el mundo. Si quieren saber más de su vida, ya saben, pueden estar con nosotros la semana que viene, el martes después desde Cascabel o el domingo a las 11:30 de la mañana. Les esperamos.